Ahora es el momento de conocer cómo está la perspectiva, los mercados en perspectiva, con mi compañero Manuel Somoza y mi compañero Juan Musi. Buenas noches, bienvenidos a Mercados en Perspectiva y aquí estamos como todos los domingos, Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Hola Manolo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y su servidor Manuel Somoza para hablar de los temas económico-financieros más relevantes de la semana. Yo quisiera empezar diciendo que fue una semana de alta volatilidad en los mercados, con comportamientos muy disparejos, pero resumiría lo siguiente: en temas de tasas de interés, contra lo que todo el mundo podría haber pensado, las tasas de interés bajaron, tanto las de largo plazo en los Estados Unidos como en México. Y sin embargo, las bolsas tuvieron un desempeño negativo en toda la semana, salvo el viernes que cerraron al alza. Cabe mencionar que el común denominador fue la volatilidad. Hubo un día o un par de días donde abrieron en forma muy positiva las bolsas y luego cerraron en forma muy negativa. El precio del petróleo bajó en la primera parte de la semana para después estabilizarse y subir, y bueno, pues esto fue una buena noticia. El que tuvo un comportamiento bastante estable fue el peso. El peso estuvo ganando terreno, se revaluó, llegó a tocar niveles de 14.51, 14.52, lo tenemos cerrando sobre niveles de 14.60. En 6 estrategias por Somoza Musi pensamos que la relación peso-dólar en el año va a andar en los 14.30, más débil el peso en la primera parte del año, un poquito más fuerte en la segunda parte del año, pero bueno, también esto dependerá de que veamos estabilizarse el precio del petróleo, donde también ya no somos tan negativos. Yo creo que lo peor aparentemente ya se vio, ahora pudiera haber algunos rebotes, aunque algunos especialistas nos están señalando que el peor momento del petróleo pudiera llegar a ser en la primavera, donde se va a ver que hay unos sobrantes importantes de producción. El invierno no ha sido tan crudo y esto, bueno, pues esto no abona a favor del precio, y aparte los árabes y sus declaraciones dejan claro que no están interesados en que la OPEP ponga restricciones a la producción mundial. Así es. ¿Qué más tenemos? México hizo emisiones muy importantes de bonos en el exterior, el gobierno mexicano 3,000 millones, a las tasas más bajas jamás vistas, a 10 años de plazo, con diferenciales muy pequeñitos sobre los Treasury Bills. El viernes Pemex hizo una emisión de 6,000 millones de dólares, 1,500 a 5 años, 1,500 a 10 años y 3,000 a 30 años de plazo, también a tasas muy competitivas. Y bueno, esto es una estrategia francamente adecuada de la Secretaría de Hacienda, porque así consolidamos y agarramos todo el financiamiento que necesitamos para el 2015 y luego no tendremos sobresaltos, sobre todo a la hora de que las tasas de interés vayan a subir. ¿Qué esperamos que va a ser impactante para la semana entrante? Bueno, pues la decisión que tome el Banco Central Europeo de si sí entra un programa de aumentos cuantitativos en el circulante, un programa de estímulos monetarios. Vamos a ver qué pasa. En previsión de ello, el Banco Central de Suiza en el 2011 había puesto un tope a lo que podría ser el valor del franco suizo. Los suizos ya no querían que se revaluara su moneda y por eso cada vez que el franco tocaba el nivel de 1.20 sobre el euro, el Banco Central salía a vender francos suizos y de esa manera no lo dejaba subir más. Sin embargo, sorpresivamente quitaron ese tope. Evidentemente esto trajo como consecuencia una enorme revaluación del franco suizo con respecto al euro, con respecto al dólar, en previsión de que el Banco Central Europeo autorice los famosos estímulos. Sorpresivo, pero hace todo el monetarios. sentido del mundo, ¿no? Pues sí hace sentido, porque entonces los que quieran comprar francos suizos, en lugar de que se los esté subsidiando el Banco Central de Suiza va a costar a un más caro. precio
X, bueno, pues lo van a tener que pagar a un precio mucho más alto. Claro. Además hay que decir, en Suiza la tasa de interés es negativa. Es decir, si uno va al banco y deposita francos suizos en un banco suizo, pues le va a costar nada menos que el 1.75%. O sea, no va a tener un rendimiento, va a tener que pagar porque le guarden su dinero. Creo que es lo más relevante que tuvimos, pero Juan nos va a comentar la agenda para... Bueno, sin duda ese es el evento, ¿no?, de la semana, por mucho es el más impactante para los mercados globales. Esa decisión de la que hablas está prácticamente aprobada o hablada una ronda de recompra por 500 billones de euros. El mercado esperaba un poco más, la verdad es que, bueno, yo creo que es un principio, prácticamente los últimos 4 o 5 meses del año tú y yo comentábamos aquí todas las semanas, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y ojalá y se haga, porque digo, los alemanes son muy bravos. Por lo menos ya llegó, ¿no? Y le pueden meter una zancadilla, ¿no? Y criticar ya si el tamaño era el adecuado y más, bueno, pues también está por verse si 500 billones de euros son suficientes, pero es sin duda el evento de más impacto en los mercados en la próxima semana. Creo que es bien importante comentar que ya empezó la temporada de reportes de las empresas norteamericanas. Qué bueno, muchas de ellas han estado pues reportando. Identificamos, no sé, lo hemos comentado tú y yo, que el sector financiero ha estado consistentemente más débil a lo esperado. Algunas empresas de ventas al menudeo como Best Buy también sorprendieron por un reporte malo, pero creemos que en lo general van a volver a reportar bien, va a ser una buena temporada de reportes. Desde luego también un sector que no va a reportar tan bien son todas aquellas vinculadas al sector energético, ¿no? Los grandes consorcios como Exxon, Texaco, Chevron, etcétera, pues seguramente no veremos buenos reportes. Los ganadores son las de bienes de consumo, ¿no? Así es. Porque además la baja en el precio de la gasolina le está dejando más dinero en los bolsillos a los norteamericanos y esto seguramente va a impulsar el consumo. Claro, se animan a gastar más y ellas se van a beneficiar. Pero en el Standard & Poor's, por ejemplo, el peso específico de las petroleras es muy importante, entonces como índice, pues quizás en toda esa parte en donde pesa tanto el sector energético, pues no vamos a ver buenos reportes. ¿Cuánto pesa? ¿Como el 8%? Cerca del 10%, ¿no? Y luego el otro tema que también es importante, la primera quincena de inflación en México, también la vamos a conocer la siguiente semana. Hay que recordar que debe de venir alta porque se dio el último y único gasolinazo del año, ¿no? Del 3%. Entonces seguramente eso va a poner a la inflación en un nivel alto. Y el resto de la semana te diría yo que sí es importante porque vamos a ver muchos indicadores de crecimiento en Asia, por ejemplo el PIB de China, de Japón, indicadores de confianza de la zona euro. Y por último también decirte, y con esto cerrar, la inflación creo que le ha puesto un poquito de pausa al tema de la política monetaria en Estados Unidos, ¿no? Sorprendió la inflación en Estados Unidos, sigue estando muy por debajo de lo que esperaba la Fed, ¿no? Pues esto es lo que tenemos. Vamos a estar como siempre en la semana reportándoles aquí en Milenio a las 6:45, a las 8:25 y luego por las noches casi a las 8:20, 8:25 de la noche. Y bueno, cualquier cosa ya saben a dónde llamarnos, al Twitter, a los teléfonos que salen en pantalla, pero sobre todo quiero agradecer su presencia a Mercados en Perspectiva. Juan, gracias, muy buenas noches. Y muy buenas noches a ustedes. Gracias, Manuel, Juan.